Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el cual estén escuchando esto. Ya estamos llegando a la Navidad y bueno, no sé si les gusta ver la tele o no, pero si les gusta mirar pelis y series, habrán notado que en las plataformas de streaming, ya desde hace varias semanas, aparecen un montón de películas navideñas sugeridas. Y bueno, siempre hay debates ahí de si tal película es navideña o no. Y bueno, distintas películas van agarrando distintas partes de la Navidad, algunas hacen énfasis en algunos temas, otros en otras. Y bueno, esto que parece como medio tonto esa introducción, algo parecido pasa con los evangelios. Si bien todos nos cuentan la historia de Jesús, no todos hacen el mismo énfasis en el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, en Marcos no tenemos ningún tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Directamente arranca con el comienzo del ministerio de él. Juan tiene una forma muy filosófica de abordarlo y nos habla de que el Verbo se hizo carne y vino a habitar con nosotros, pero no nos da muchos detalles de cómo sucedió todo eso. Los que más detalles nos dan son Mateo y Lucas. Yo hoy me quiero enfocar un poco más en los relatos de Lucas sobre el nacimiento de Jesús y me gustaría en particular destacar dos temas que parecen un poco contradictorios, pero yo creo que no lo son. Creo que juntos nos ayudan a descubrir más del carácter de Dios. Vamos a leer juntos el relato de Lucas de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Lucas 2, 6 y 7. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Es muy interesante que en el relato de Lucas no vemos mucha épica. Es un relato bastante sencillo. Fíjense que incluso habla de para que naciera el bebé, dio a luz a su primer hijo varón. No vemos algo, no sé, un Dios viniendo como un torbellino, como una tormenta, el Dios del universo que vino como nosotros. No, es un relato muy, muy sencillo. Y yo creo que hay cierta intencionalidad en eso. Porque después, si vemos algunos de los otros relatos que envuelven el nacimiento de Jesús de Lucas, vemos que hay 3 apariciones de ángeles. La primera es en Lucas 1, 11 al 13. Es cuando se le aparece el ángel a Zacarías y dice: y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Fíjense que el ángel le dijo: no tengas miedo. Después, en Lucas 1, del 28 al 30, tenemos la historia cuando el ángel se le aparece a María. Y dice: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. De vuelta, le dice: no tengas miedo, María. Después, cuando el ángel se le aparece a los pastores, en Lucas 2, del 8 al 10, el relato dice así: esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. La Navidad no es más que el misterio de la encarnación. El Dios creador que se hace hombre, ¿sí? Que se hace como nosotros, viene a esta tierra, Él se acerca a nosotros y a veces nosotros no nos ponemos a pensar en eso, pero es algo bastante increíble que el Dios del universo, el Dios creador, Él haya querido hacerse hombre, Él haya querido acercarse a nosotros. Y no lo hizo de una forma aterradora, como uno podría imaginarse, que hay tantos relatos de un Dios viniendo entre truenos, entre tormentos. Él vino como un bebé, porque Él no quiso aterrorizarnos. Y ese es el primer tema que quiero destacar de estas historias alrededor del nacimiento de Jesús. Y yo creo que a propósito Lucas las acomoda de esta manera y pone estos: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Este Dios tan grande, tan santo, se acerca a nosotros como un bebé, porque no quiere aterrorizarnos, no quiere darnos miedo. Él realmente se acerca a nosotros con amor, Él se acerca con las mejores intenciones y por eso lo hace
como un bebé. Él quiere que podamos acercarnos con confianza. Y acá viene la parte quizás contradictoria que me refería antes, que es el segundo punto que quiero tocar. Yo no sé ustedes, pero yo tengo esta tendencia bastante constante a querer como domesticar a Jesús, Medio que le limo las asperezas, suavizo alguna de las enseñanzas, racionalizo alguna de las cosas que me pide, y digo, bueno, esto no debe ser tan así, no sé, esta demanda me parece un poquito fuerte, así que capaz que en verdad quería decir esto, ¿sí? Esta idea de, no sé, Jesús un poco que nos incomoda, nos desafía, y trato de acomodarlo a mi vida, a mis ideas, para que, justamente eso, para que no me sea algo incómodo, algo desafiante. Es lo que yo llamo domesticar a Jesús, Y cuando vemos las historias, en Navidad yo creo que uno tiende a hacer mucho eso. De hecho, como sociedad, la Navidad lo reflejamos de una forma bastante ingenua, inocente, es algo feliz, algo... Y en verdad las historias de la Navidad que nos presenta Lucas, el nacimiento de Jesús, no están así, Y no vemos a un Dios que viene de una forma neutral, simplemente como un bebé. Vemos otra cosa, Y quiero ahora leer de vuelta algunos de estos relatos y me quiero enfocar en otros aspectos que Lucas va destacando, En Lucas 1, 32, 33 vemos lo que dice el ángel, Dice, Él, hablando de Jesús, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Fíjense que dice ahí su reino no tendrá fin. Está haciendo referencia a un pasaje en Isaías, una profecía, Isaías 9, del 6 al 7, que dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda, Fíjense qué interesante, nos dice, este niño se va a ser dado un niño, pero este niño, el gobierno va a descansar sobre sus hombros. Este niño viene a reinar, Será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. ¿Qué lo está haciendo referencia el ángel, Entonces vemos cómo este bebé viene a reinar. No solo esto, también las historias del nacimiento de Jesús, vemos cómo Dios subvierte nuestras expectativas respecto a quiénes son estas personas que participan en el reino, quiénes son los protagonistas del reino. Y acá un detalle que me olvidé destacar antes de arrancar con esta parte, con este punto es, no podemos quedarnos solo con la historia del nacimiento de Jesús, si queremos entender a qué vino Jesús. Por supuesto tenemos que leer como mínimo el resto del Evangelio también, pero Lucas, como un buen narrador, nos da bastantes pistas ahí al comienzo del Evangelio, en la historia del nacimiento de Jesús, y bueno, yo creo que con estas pistas podemos ir construyendo, pero los animo a seguir leyendo el resto del Evangelio, y en particular, si leen todo el Evangelio de Lucas, van a notar que los personajes que van apareciendo tienen un común, en general son personas que están medio al margen de la sociedad, son enfermos, son gente pobre, son extranjeros, y lo mismo vemos en las historias del nacimiento de Jesús. Vemos a una madre estéril, que fue Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Vemos a una madre virgen en María, que de hecho, muy posiblemente de condición humilde, los dejo quizá para que vean ustedes, pero cuando habla de la ofrenda que ellos van a presentar en Lucas 2:24, es la ofrenda que en Levítico 12:8 presentaba a la gente que no le alcanzaba para presentar un carnero. Entonces vemos un matrimonio bastante joven, bastante humilde, que se convierten en el padre y la madre de Jesús. Vemos a los humildes pastores, que son los primeros que reciben la noticia de Jesús. No es el rey Herodes, no son los líderes ahí en Jerusalén, son los humildes pastores. Vemos a los ancianos Simeón y Ana en el templo como protagonistas. No vemos a sumo sacerdote, Entonces, en todas estas historias, Dios un poco subvierte nuestras expectativas y nos va mostrando que Él vino a acercarse a aquellas personas que quizás
no son las que el mundo prioriza, no son las que a veces nosotros priorizamos. Yo creo que esto es parte de ese desafío que nos presenta Jesús y el desafío que nos presenta el reino. No quiero alargarme más, pero también pueden leer la profecía de Simeón en el templo y el Magnificat de María, que es esta canción hermosa que María canta como alabanza a Dios. Y me quiero quedar con tres versos ahí del Lucas 1, 51 y 53. María dice: su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Bueno, si leemos desde este otro punto de vista la historia de Lucas, es mucho más desafiante, ¿no? Vemos a este bebé que en verdad viene a poner el mundo de arriba a abajo, ¿sí? Vemos a este bebé que viene a desafiar a los poderosos, vemos a este bebé que viene a establecer el reino de Dios, un reino que viene a traer la paz, un reino de justicia, un reino que no tendrá fin. Y yo quiero animarme a mí y animarlos a ustedes a acercarnos a este Jesús en sus propios términos, a tratar de día a día ir conociendo a este Jesús que quizás no se acomoda a nuestras ideas, que quizás nos desafía en cómo vemos a la gente que tenemos alrededor, que quizás nos anima a ver esas personas que otros dejan a un lado, a una luz diferente como Él los vería, que tiene valores diferentes que lo que vemos en la sociedad. Un Jesús que nos incomoda y nos quiere, Él quiere establecer su reino y Él nos invita a ser parte de esta misión y quiere que seamos parte. Pero en este desafío quiero recordarles esto que decía el ángel: no tengas miedo, no temas. A mí muchas veces me pasa que me pone un poco ansioso, me da un poco de miedo pensar pero este Jesús que me desafía, ¿cómo voy a hacer yo para poder ser parte de esta misión, para vivir lo que Él me está invitando a vivir? No tengas miedo, ¿sí? Este Jesús que, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo como nosotros, es el mismo que con amor y paciencia se acerca y es el mismo que con ese amor y esa misma paciencia nos transforma día a día para que nosotros podamos ser como Él, ¿sí? Y ese es el aliento que quiero dejarle este fin de año. El mismo Dios que se hizo como nosotros, el mismo Dios que está comprometido en ir transformándonos para que seamos cada día más como Él. Les deseo una muy feliz Navidad. Dios los bendiga.